Presentemos más ejemplos de continuidad. Aquí, por ejemplo, tengo una función que se define como 1 si x es racional y 0 si x es irracional. Anteriormente, cuando construimos las expansiones decimales, mostramos que cualquier número real puede ser aproximado a través de una sucesión de números racionales, es decir, existe una sucesión de racionales que converge a x para toda x en R. Ahora, si x es irracional, la función d evaluada en x me va a dar 0. Ahora, por otra parte, justamente, eh, si xn está totalmente contenida en los racionales, la función d evaluada en xn pues me da 1. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de xn pues converge a 1, que es distinto de 0, que es justamente la función d evaluada en x. Entonces, esta función eh, pues no es continua en ninguna parte. Vimos anteriormente que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 1 entre x no existe. De hecho, la función coseno de 1 entre x ni siquiera está definida en 0. Por lo tanto, esta función, o sea, si por ejemplo la definiéramos en 0, pensemos que definimos coseno de 1 entre x si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Por ejemplo, esta función no es continua en x igual a 0. Es decir, la función aquí lo que hice fue definirla en 0, pero aún así, como este límite no existe, pues la función no es continua en ese punto. También vemos, por ejemplo, que esta función, si definimos g de x como x por seno de 1 entre x, está definida en todos los reales excepto en 0. Sin embargo, nosotros mostramos que esta función tiene límite conforme x tiende a 0. Entonces, lo que se podría hacer es construir una función de tal manera que esté definida en todo el conjunto, en este caso en todos los reales, y en los puntos en donde no está definida, pues ponemos justamente el valor límite. Si ustedes observan, esta función ya es continua en el punto x igual a 0. A esta función se le conoce como extensión continua de g. Y así existen varias funciones en las cuales no van a estar definidas en una cantidad finita, digamos, de funciones dentro de un conjunto. Y lo que se hace entonces es definir a través del límite esa función en esos puntos. A ese tipo de funciones se les llama extensiones y si esa función ya es continua se dice que es una extensión continua. Y a los puntos en donde se cumple esa propiedad, es decir, que aunque la función no está bien definida, pero esa indeterminación no se comporta tan mal, por así decirlo, a ese tipo de puntos se les llama singularidades removibles. Ahora, por ejemplo, en ocasiones anteriores hemos verificado que el límite satisface ciertas propiedades con la suma, el producto y el cociente. Entonces, pues es claro que si nosotros combinamos funciones continuas, digamos, donde esas funciones continuas están definidas sobre el mismo conjunto, pues las operaciones tienen que resultar en funciones continuas. En general, vamos a introducir la siguiente notación. Vamos a denotar por C0A al conjunto de funciones definidas en A,
tales que f es continua. Entonces, cuando nosotros escribamos C0 sub A, donde A puede ser cualquier subconjunto de R, me estoy refiriendo al conjunto de funciones continuas. Entonces, un resultado que pues va a ser justamente inmediato de las propiedades de los límites, pues es el siguiente. Considérense, digamos, f y g funciones, digamos, continuas sobre un conjunto A. A obviamente un subconjunto de los números reales. Y considérense P en R. Entonces, F más o menos G, B por F, F por G, pertenece al conjunto de funciones continuas sobre A. Nótese que, bueno, este teorema se puede enunciar localmente, o sea, también se puede mostrar que si f y g, o sea, si en particular A es el punto x0, o sea, si nos referimos a que f y g son funciones continuas en x0, entonces también la función f más g, la función b por f y el producto de f por g van a ser funciones continuas en el punto x0. Es decir, recuerden que la propiedad de continuidad es una propiedad local. Si además g de x es distinta de 0 para toda x en A, entonces el cociente f entre g pertenece al conjunto de funciones continuas sobre A. Particularmente, si g de x0 es distinta de 0 en A, se puede mostrar que existe una vecindad alrededor de x0 tal que g de x0 es distinta de 0, siempre y cuando g sea continua. Entonces, el conjunto de funciones continuas va a ser cerrado bajo las operaciones usuales. Veamos ejemplos, más ejemplos. Entonces, considérense p de x que sea la suma desde que k es igual con 0 hasta n de ak por x a la k. Es decir, vamos a considerar un polinomio de grado n. Claramente, las funciones ak por x a la k pertenecen de hecho al conjunto de funciones continuas, sobre todo los números reales, para cada k que está entre 0 y n. Cada una de estas son funciones continuas sobre los reales. ¿Por qué? Pues porque justamente si ustedes consideran xn, digamos, que converge a x0, el producto de sucesiones convergentes converge al producto de los límites. Por lo tanto, xn a la k converge a x0 a la k. Y si multiplicamos por un, digamos, por una constante, pues esto converge a ak por x0 a la k. Entonces, pues justamente por el resultado anterior, como suma de funciones continuas es continua, pues se sigue que p de x pertenece justamente a el conjunto de funciones continuas sobre R. Más aún, si ustedes ahora consideran R de x que sea p de x entre q de x, donde p de x, digamos, es un polinomio de grado n en la indeterminada x y q de x es un polinomio de grado m en la indeterminada x, recuerden que q de x va a tener a lo más m raíces distintas. Entonces vamos a denotar a c como el conjunto de las raíces
este va a ser un subconjunto de los reales k menor o igual que m, donde q de alfa i va a ser igual a 0 con i entre 1 y k. Lo que quiero decir con esto es que C va a ser el conjunto de raíces del polinomio Q. Entonces, claramente, si X es distinto de esos alfa i's, Q de X pues también va a ser distinto de 0. Entonces, por lo tanto, digamos en el conjunto R menos C, R de X está bien definida. Y de hecho, recuerden que por lo que demostramos en el inciso anterior, A y B son continuas en R, pero particularmente en el conjunto R menos C. Y de hecho, bueno, pues eso lo podemos decir. P y Q son funciones continuas en el conjunto R menos C. Por lo tanto, R pertenece al conjunto de funciones continuas sobre R menos C. ¿Por qué? Pues por el resultado anterior. En este conjunto la función q de x es distinta de 0, es continua, entonces el cociente de funciones continuas también es continuo. Vamos a demostrar ahora que la función, digamos, seno de x, esa función es continua. Ya hemos demostrado con anterioridad que que el valor absoluto de coseno de x es menor o igual que 1. Entonces, sería bastante interesante si pudiéramos mostrar que el seno de x en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x. Esto pues no es muy complicado de pensarlo porque si consideramos la función identidad, la función identidad se comporta así, mientras que la función seno, va a alcanzar el valor 1 hasta pi medios. Entonces, como que la función seno se comporta de esta manera. En pi medios apenas está alcanzando 1, mientras que la función identidad en pi medios vale pi medios. Y después alcanza el valor 0 en pi, y de hecho así se mantiene a lo largo de toda la recta real. Y del otro lado vamos a tener justamente que en menos pi medios va a alcanzar el valor menos 1, manteniéndose por arriba de la recta identidad en la parte negativa. Se hace 0 en menos pi y vuelve a mantener su periodicidad del otro lado. Entonces, gráficamente parece ser claro que el seno de x en valor absoluto es menor o igual que x. Más adelante, utilizando el teorema del valor medio, cuando demostremos dicho teorema de funciones diferenciables, se va a demostrar de manera formal que en efecto esta desigualdad se cumple. Ahora, estas dos desigualdades son ciertas. Nótese que seno de x menos seno de y lo podemos escribir como 2 seno de x menos y sobre 2 por coseno de x más y sobre 2. Sería un excelente ejercicio que ustedes mostraran esta igualdad simplemente utilizando las identidades para el seno de suma de ángulos y el coseno de suma de ángulos.